Hoy día vamos a hablar sobre el marco normativo. El marco normativo, es decir, las normas jurídicas que regulan el asunto de la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tanto a nivel internacional como nacional. ¿Cuál es la pertinencia de esta sesión? ¿Cuál es su utilidad? En primer lugar es conocer el marco normativo nacional e internacional, general y específico. Quiere decir el marco normativo que existe a nivel internacional, pero también en Perú. Así es. Es general y específico, quiere decir las normas que son aplicables en general para todo tipo de personas, pero también las normas específicas que tienen que ver para minorías nacionales, lingüísticas, religiosas, pueblos indígenas, afrodescendientes, específicas, que establecen los estándares de creación, interpretación, desarrollo y aplicación de las normas jurídicas y políticas públicas sobre pueblos indígenas, afroperuanos y minorías nacionales. Estándares de creación. Quiere decir que en este marco normativo, dado que estamos hablando de gestión pública intercultural, al hablar de gestión pública, estamos hablando del gobierno, del aparato público, del Estado. Así es, del aparato gubernamental del Estado. En sus diferentes niveles de gobierno, en sus diferentes poderes, etc. Y dado que es gestión pública, esta gestión pública está condicionada necesariamente por el marco jurídico. Entonces, la gestión pública intercultural responde a unos mandatos jurídicos, mandatos legales, jurídicos, que están bien en la Constitución, bien en tratados internacionales que son obligatorios para el Perú, y mandatos legales. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una finalidad primordial, que es propender a la realización del fin supremo de la sociedad, que es la persona humana. A diferencia de las asociaciones privadas, de las personas jurídicas privadas, que también están condicionadas por un marco jurídico legal, ¿cierto?, que tienen que obedecer, pero que tienen fines privados. En cambio, el Estado y su gobierno tienen fines públicos y tienen mandatos de realización a través de las normas, del marco normativo. Y este marco normativo puede ser internacional y nacional. A través de ese marco normativo se establecen lo que yo llamo acá estándares, ¿ya? Estándares de normas jurídicas y políticas públicas. ¿Qué son estándares? Son criterios que hay que cumplir, reglas que hay que seguir, principios que hay que promover y buscar que se implementen. Y estos estándares encuentran su fuente en la normatividad nacional e internacional. ¿Correcto? Por eso es importante conocer las normas. No es un simple requisito, sino que en este marco normativo se encuentran los estándares obligatorios para la gestión pública intercultural. Obligatorios. ¿Para qué? Para la creación, interpretación, desarrollo y aplicación de normas jurídicas nacionales y de políticas públicas. Sobre pueblos indígenas, afroperuanos y minorías nacionales. ¿Correcto? Esa es la importancia del marco jurídico. A veces vemos en las normas legales que aprueban políticas públicas, ¿no es cierto? Vemos allí que dice base legal. Bueno, la base legal no es un mero requisito de forma, sino que establece el marco obligatorio a partir del cual nace la obligación de aprobar, desarrollar determinada política pública. Y la gestión pública intercultural también está sujeta a estos estándares. Y en segundo lugar, se trata de conocer el marco normativo nacional específico sobre interculturalidad. Hay un marco sobre pueblos indígenas, afroperuanos y minorías, y otro sobre interculturalidad. No necesariamente una cosa es exactamente igual a la otra. Por supuesto, en el Perú hablar de interculturalidad significa hablar de pueblos indígenas y afroperuanos, pero hay políticas específicas sobre cómo funciona la interculturalidad que se aplica a todos estos pueblos.
cómo funciona o cómo debe funcionar. Yo creo que hay que precisar eso. ¿Cómo debe funcionar y cómo funciona? Las dos cosas, ¿no? Porque hay un deber ser en la norma jurídica, ¿no? Que describe lo que los funcionarios deben hacer. Esta es la pertinencia de la sesión actual, ¿ya? Bien. Vamos recordando un poquito de la clase pasada. En la clase pasada, a ver, acá. Ahora sí. Ya, ¿está prendido? ¿Sí? Bien, perfecto. En la clase pasada hemos hablado de cultura y desarrollo, de las interacciones entre ambas. Hemos hablado de interculturalidad, multiculturalismo, plurinacionalidad. Hemos hablado de que la aplicación consecuente de la interculturalidad conduce a la plurinacionalidad en países como el Perú. Hemos dicho también que una aplicación hasta las últimas consecuencias de la interculturalidad supone decolonizar el Estado y el gobierno, que no meramente es una aplicación cosmética de la interculturalidad, sino se trata de un proceso de transformación de las bases mismas del Estado y del gobierno. Y hemos hablado que la interculturalidad, para el caso de pueblos indígenas, se fundamenta no meramente en la diversidad cultural, sino sobre todo en la libre determinación. ¿No? Entonces, esos son los paradigmas filosóficos fundamentales de lo que nosotros estamos hablando aquí de gestión pública intercultural. ¿Ya? Porque en un país como el Perú, en el que abundan muchos pueblos indígenas y también el pueblo afroperuano, no reconocer el carácter de pueblos significa ser inconsecuentes con el mandato de interculturalidad, con el principio de interculturalidad. Meramente decir que hay que aplicar una gestión pública intercultural debido a que hay diversidad cultural, solo eso, sin reconocer que esa diversidad cultural me lleva a reconocer también el carácter de pueblos y por consiguiente la libre determinación de estos, es insuficiente y sería inconsecuente, ¿no? Por eso estamos hablando de aquí de algo más. De eso ya hablamos en la primera sesión y allí hemos establecido las columnas vertebrales teóricas de nuestro diplomado. Ahora, nosotros lo que hacemos a partir de esta sesión ya es entrar en materia práctica, ¿no? La parte teórica, filosófica, importante, hasta diríamos política, fue la primera sesión. Ahora, a partir de ahora entramos en la parte práctica y en las siguientes 7 sesiones, incluyendo esta, vamos a hablar de cómo funciona la gestión pública intercultural en el Perú ya de manera aplicada. Y por ello tenemos que comenzar con el marco jurídico. Y antes de entrar a este marco jurídico, reconocer esto, ¿no es cierto? Que recordar, mejor dicho, cuáles son las características de una gestión pública intercultural. Primero, que valora positivamente la diversidad cultural. En primer lugar, reconoce que existe diversidad cultural. Debe haber políticas de reconocimiento. No se puede, como en otros países, di el ejemplo la semana pasada de Francia, que bajo la etiqueta de la igualdad, todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley, se pretenda esconder la diversidad cultural, negar la existencia de diversidad. En ese sentido, el principio de derecho de igualdad no implica uniformización, homogenización, que significa todos somos iguales ante la ley, perfecto, pero esa igualdad requiere reconocer las diferencias concretas de las personas y los pueblos, para que si esas diferencias constituyen obstáculos para el goce de los derechos, sean superadas y la gente de verdad sea igual ante la ley. Entonces no se puede hacer una abstracción de las diferencias sobre pretexto de la igualdad. Al contrario, para cumplir el principio de igualdad y el derecho de igualdad, tenemos que mirar justamente las diferencias de la gente para poder, como se dice, nivelar el piso. Si las personas no partimos del mismo piso, somos desiguales. Si esas desigualdades parten de las diferencias que tenemos en nuestra identidad individual o colectiva,
Entonces, el Estado de Derecho, sobre todo si es un Estado social, tiene la obligación de promover la superación de esas diferencias para que tengamos el piso parejo y todos tengamos la misma oportunidad de desarrollo personal y colectivo. Pero eso es un ideal. Esa es la imagen objetiva a donde que llegaremos algún día. Por eso decimos principio. Es un proceso, ¿no? Por supuesto. Es un proceso permanente. Debe ser. No, es, porque ya existen políticas de igualdad y políticas de reconocimiento y existen brechas que se van cerrando, pero al mismo tiempo existen muchísimas brechas aún abiertas y se seguirán abriendo nuevas brechas porque la realidad social es inacabable. Pongo un ejemplo. Yo trabajo en la Amazonía peruana y ninguna universidad nacional mexicana ha incorporado el enfoque intercultural en la formación de los futuros abogados, de los futuros profesionales. Entonces, este abogado que sale, que egresa de una universidad pública o privada, ha sido formado con la idea de que en el Perú solamente existe y vale un solo sistema jurídico. Así es. El bonismo. El bonismo jurídico. Pero la Constitución nos dice que en el artículo 2, inciso 19, dice que cada peruano tiene derecho a su identidad étnica y cultural. ¿Y eso qué es? Un reconocimiento a tener derecho a ser diverso. Correcto. Pero eso es todavía en la teoría. Correcto. No estamos. Entonces, si nosotros queremos tener abogados interculturales, médicos interculturales, etcétera, etcétera, tendríamos que estar empeñados en promover, en diseñar y construir participativamente currículos interculturales que todavía no hay en el sistema de profesionalización. Exactamente, así es, muy bien. Justamente hay una norma sobre ese tema de la cual vamos a hablar más adelante, pero su ejemplo es muy pertinente. Hay áreas de las políticas públicas, áreas del funcionamiento del Estado, que no están todavía acordes con el principio de interculturalidad. Concluyo entonces, tiene que haber políticas pensando en el corto, mediano y largo plazo. Correcto, correcto, correcto. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Ahora, por cierto, el hablar de procesos y el decir y reconocer que este proceso nunca va a acabar, porque la realidad social es así, es compleja. Una vez que solucionamos un tema, surge otro, y esa siempre va a ser la situación. No quiere decir tampoco que estemos contentos con las claves principistas con las cuales la gestión pública intercultural funciona en la actualidad. Porque hay paradigmas. Bajo ciertos paradigmas hay problemas fundamentales que no se van ni siquiera comenzar a resolver. ¿Entienden? Entonces, puede haber pues actualmente un paradigma de mero reconocimiento de la interculturalidad en el Perú que no llega a reconocer, por ejemplo, el carácter de pueblos, de los pueblos indígenas y su libre determinación. Entonces, en ambos casos, tanto si respetamos o partimos del paradigma de la libre determinación, como si partimos del paradigma de la mera diversidad cultural, en ambos habrá un proceso complejo, gradual, con sus propios retos, pero cada uno nos va a llevar a lugares diferentes. Entonces, hay que reconocer la gradualidad, como dicen algunos burócratas. No hay que ser pesimistas, hay que reconocer que el vaso está medio lleno y no siempre decir que está medio vacío. Pero es que el reclamo no es ese. El reclamo es que el vaso está medio vacío, pero que es el vaso el que no me parece correcto, ¿no? O sea, el paradigma. Si cambiamos el paradigma y hablemos de gradualidad contentos y felices, pero si el paradigma de por sí está desconociendo derechos, ahí tenemos el problema, ¿no? Y ese es el objetivo de la primera sesión. Tener, digamos, si bien es cierto, en este diplomado vamos a hablar de la parte práctica, no queríamos nosotros desconocer que hay un debate de mayor calado y de mayor profundidad en torno al tema de gestión pública intercultural, ¿no? No somos conformistas, es lo que quiero decir, ¿no? Con el tema de la gestión pública intercultural meramente vista como una técnica aplicada, no. Entonces, bueno, se tiene que reconocer la diversidad cultural y luego de reconocer la diversidad cultural, valorarla positivamente, es decir, reconocer que es una riqueza para el país, en lugar que es un atraso.
Porque antes también se reconocía la diversidad cultural, solo que se decía que era un atraso. Claro, les he dicho que en otros países ni siquiera se quiere reconocer la diversidad cultural. No existe para la ley. Pero felizmente en otros países ya se reconoce y en otros mucho mejor todavía se reconoce que es un aporte o un rasgo positivo de la identidad nacional. ¿Ya? Entonces ya no se persigue la eliminación de las diferencias culturales, ya no se persigue la uniformización cultural, lo que en la clase anterior decíamos el asimilacionismo o el integracionismo, que ustedes recuerdan era la filosofía del anterior convenio, el 107 sobre poblaciones indígenas, que fue reemplazado por el convenio 169 de la OIT, que habla de pueblos indígenas, ya no poblaciones, y que reconoce que la diversidad es positiva y que no tiene que tratarse de asimilar a una cultura a la otra. No hay cultura superior ni inferior. Entonces, si es intercultural, se valora positivamente la diversidad cultural. No se está renegando, no se está rechazando, no se está discriminando, no se está despreciando la diversidad cultural. Al contrario, se reconoce que es un elemento constructivo que fortalece y es positivo para el país. En segundo lugar, es libre de cualquier tipo de discriminación étnico-racial, porque si valora la diversidad cultural, reconoce la igualdad, y si reconoce la igualdad no puede discriminar. Entonces, que esté libre de discriminación es un aspecto consecuente de que se valore positivamente la discriminación, la diversidad cultural. Esa segunda característica tengo algunos reparos. Así, cuando decía las características de una gestión pública e intercultural es libre de cualquier tipo de discriminación étnica y racial. Usted acaba de decir, una norma internacional supranacional como el convenio 169 suscrito por el Perú del año 93 no habla de etnias, no habla de razas. Creo que hay un consenso por entender que la raza humana es una. Lo que nos diferencia es nuestras características culturales, lingüísticas, prácticas, creencias, etc. Entonces había que un poco evaluar la pertinencia de seguir utilizando esos términos étnico y racial. No sé si me dejo entender. Sí, correcto. Ahí había un debate interesante a nivel internacional, sobre todo a propósito de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y en esa convención se habla de racismo y se habla de discriminación racial. ¿Por qué? Porque se dice que el concepto raza es un concepto cultural discriminatorio, no es un concepto científico, porque la raza no existe. Científicamente hablando, las razas no existen. ¿No? Existen diferencias fenotípicas, de fenotipo, pero las razas no existen. Pero sí existe el racismo. Como sinónimo de discriminación, algo así. Hacia el racismo, que es una distorsión cultural